Vamos a realizar la corrección del simulacro, del que sería el global del examen final. Recordar que no es exactamente igual la mayoría de los ejercicios, es decir, hablamos de un torno a un 60-70% lo que puede llegar a ser parecido. Y vamos a resolver el primer ejercicio. En este caso nos dan un número cuántico, nos dan el 3, 1, 0 y spin hacia abajo. Y nos dicen qué elemento es y que hagamos la configuración electrónica. Para ello lo que tenemos que saber es que normalmente siempre empiezan desde los espines hacia arriba, de tal forma que ha pasado por este estado, ha pasado por este estado, ha pasado por este estado, esto es flechita hacia arriba, esto es flechita hacia arriba, o lo que es lo mismo un medio, ha pasado por ya desde el -1 al 0 las teníamos todas y ahora empezamos con flechitas hacia abajo. Tenemos 4 y, perdón, esto es un -1. Y esta sería la quinta, de tal forma que esto debería acabar en 3p5. ¿Por qué sé que 3p5? El 3 es el numerito principal, el 1 en este caso me indica la letra, la P, y el 5 es porque yo he tenido que pasar por estos 5 estados antes. Entonces para llegar al 3p5 yo he tenido que pasar por el 1s2, por el 2s2, por el 2p6, por el 3s2. De tal forma que este elemento de aquí es el cloro. Vale, ya sabemos el elemento que es. Se trata de un metal o un no metal. ¿Cómo puedo saber eso? Metal o no metal se basan principalmente en tener las capas S y P llenas del mismo nivel. Es decir, hablamos aquí del nivel 3. Y en este caso, para llenar la capa de S y P solo le hace falta un electrón. De tal forma que le es bastante sencillo llenar esa capa. Por tanto, lo que va a intentar hacer este elemento es ganar electrones. Siempre que un elemento intente ganar electrones, vamos a ponerlo así, ganaré, se considera que es un no metal. ¿Cómo sería el caso de un metal? Pues en este caso imagínate que tenemos una configuración que aquí tenemos el 4s1. Pues puede llenar la capa S y P del 4, pero le va a costar muchísimo más que simplemente perder uno de ellos y quedarse con la S y la P del nivel anterior lleno. De tal forma que en ese caso pues sería un metal si le es más sencillo perder electrones. Apartado B, entonces sería el apartado A. El apartado B escribe la configuración de electrónica de su ion más estable y explica detalladamente por qué gana o pierde. Pues su ion más estable es ganar un electrón. En este caso sería el cloro con un electrón más y estaríamos hablando de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Acabar en el nivel con la capa S y P llena y justificar por qué, porque los elementos tienden a parecerse a los gases nobles tienen la característica que tienen la capa S y P del mismo nivel llena. Pasamos al ejercicio 2, en este caso es de estructura de Lewis. Para estructura de Lewis lo primero que vamos a recordar es que se basa en los electrones que tienen en la última capa en los no metales. Entonces, ¿cómo sabíamos cuántos electrones tienen en su última capa? Pues empezábamos por la primera columna de las P, en este caso tenían 3, después pasábamos a 4 y aquí acabamos en 8. Entonces, en función de la columna en la que estemos, si estamos en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 o en la 6, pues sabíamos cuántos electrones tenían su última capa, siempre empezando por más 3 con la primera columna, más 4, más 5, más 6 y más 7. Entonces el cloro se encuentra en la columna 5, por tanto el cloro tiene 7 electrones en su última capa. Tenemos 3 cloros, pues vamos a poner 7 electrones para cada uno de ellos. El fósforo, en este caso el fósforo se encuentra en la columna 3. En la columna 3 estamos hablando de 5 electrones en su última capa. Pues lo que vamos a hacer en este caso es simplemente el elemento central o el elemento más pequeño ponerlo único y vamos a dibujar el número de electrones que tienen en este caso los cloros mediante aspas. Cada aspa representa un electrón, en este caso el cloro tiene 7 y el fósforo hablamos de que tiene 5. Vale, pues simplemente lo que va a ocurrir aquí es que vamos a tener
un enlace con un cloro, un enlace con un cloro, un enlace con un cloro. Ahora vamos a contar el número de electrones que tienen este cloro de aquí. Este tiene sus 7, más el que comparte con el fósforo tendría los 8. Este cloro le pasa exactamente lo mismo, a este le pasa exactamente lo mismo. ¿El fósforo cuántos tiene? Pues hablamos de que 1, que le está dando el cloro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este caso la estructura que tiene la molécula pues es la que vemos aquí. Todos acaban teniendo lo que quieren llegar a tener, que son 8 electrones. Aquí no tenemos al hidrógeno que quiere tener 2. Entonces, el ejercicio además te menciona si existen pares de electrones solitarios o no compartidos por el átomo central. En este caso, sí tendríamos 2 electrones no compartidos por el átomo central. ¿Cómo puede llegar eso a afectar a la geometría? Pues nosotros sabemos que las cargas, si son del mismo signo, se oponen, por tanto la compartición de electrones tiene que ser la forma en la que la repulsión de electrones sea mínima, ¿vale? Esa parte ahí no vamos a entrar tanto, pero es simplemente saber que tendría 2 electrones libres y que toda la molécula acaba teniendo los 8 que buscaba. Ejercicio 3, en este caso vamos a la parte de reacciones químicas. Hablamos principalmente en la primera parte de simplemente poner la reacción química y ajustarla. Tenemos 2 nitrógenos en el otro lado. Tenemos ahora 6, pues aquí habría un 3. Y ya tenemos exactamente el mismo número de elementos en un lado que en otro. Ahora lo que vamos a proceder es a calcular las masas de cada uno de ellos que nos harán falta, ya que este ejercicio es de reactivo en exceso y reactivo limitante o en exceso. Para calcular las masas, pues aquí en el problema nos dicen que el nitrógeno pesa 14 y que el hidrógeno en este caso pesa un gramo si hablamos de moles, un UMA si hablamos de partículas. Entonces, dicho esto, vamos a calcular la masa de cada uno de ellos. Pues en el caso de nitrógeno tendríamos 28, para el caso del hidrógeno tenemos 6, pues estamos pesando en 6. Aquí estaríamos hablando que la molécula pesa 34. ¿Cómo podemos empezar este ejercicio? Pues el ejercicio nos dice que nos dan 140 gramos de nitrógeno y 40 gramos de hidrógeno. Entonces vamos a intentar calcular cuál es el limitante. El apartado A ya estaría hecho, estamos empezando el B. Entonces, ¿cómo calculamos el limitante? Pues elijo uno de los 2 datos que me dan. En este caso voy a empezar por el 140 y factor de conversión. Si arriba tengo gramos de nitrógeno, abajo tengo que tener gramos de nitrógeno. ¿Cuántos? Me lo da la reacción. Siempre todo lo que pongo en los factores de conversión me lo da la reacción. Y arriba pongo, en este caso, los 6 gramos de dihidrógeno. Si yo hago este cálculo, voy a ver cuántos gramos de dihidrógeno necesito. Siempre se van a tachar el de arriba con el de abajo. En este caso, pues haciendo esta operación de aquí, me salen 30 gramos de dihidrógeno. Ahora yo me hago la pregunta de 30 gramos es lo que necesito para gastar los 140 de nitrógeno, pero sin embargo el problema me dice que me están dando 40 gramos de dihidrógeno. Por lo tanto, el limitante va a ser el nitrógeno. Tengo menos de lo que necesito. Y el apartado C me dice, calcula la masa de amoníaco producida y la masa del reactivo en exceso quedará sin reaccionar. Pues lo que queda sin reaccionar son 10 gramos de dinitrógeno. ¿Por qué? Porque yo voy a gastar los 30 para gastar los 140 de nitrógeno. Sin embargo, de dihidrógeno tengo 40. Por tanto, si solo gasto 30, me están sobrando 10. Pasamos al ejercicio 4. En este caso nos dan el etanol, nos dan una reacción química, no nos la dan escrita en el examen. Yo se las daré escritas, pero está bien que aprendan a intentar escribir una reacción química que en segundo les tocará. Nos dicen que nos dan etanol y su combustión genera dióxido de carbono y agua líquida. ¿Vale? Para su combustión hace falta oxígeno. Entonces, en este caso hablamos de añadir oxígeno. Siempre que sea una reacción de combustión necesitamos añadir oxígeno. Y en este caso lo que genera, me dice que genera dióxido de carbono, ¿vale? Pues CO2 más agua. Ya digo, yo les daré la reacción química en el examen, pero bueno, está bien que la empiecen a trabajar. Pues en este caso ahora lo que primero tengo que hacer es ajustar, ¿vale? Para ajuste,
Aquí no me voy a detener mucho, sino simplemente voy a añadir los coeficientes. Y ya digo, ya sea método tanteo o método de sistema de ecuaciones, cualquiera de los dos me vale. Una vez ya tenemos ajustada la reacción, ahora nos vamos al ejercicio. El ejercicio nos dice que calcula la entalpía de formación del etanol, porque no la sabemos. Lo que sabemos es que en esta reacción química se liberan una entalpía de 1366. Es decir, la diferencia de entalpía entre los reactivos, entre los productos menos los reactivos, es de 1366,8 kilojulios por mol. Entonces sabemos el resultado final y lo que nos está pidiendo es la del reactivo. Vamos a empezar calculando la del producto. En este caso, el producto tenemos dos coeficientes, dos moléculas de CO2, pues en este caso 2 por menos 393,5 más 3 moléculas de agua, y el agua en este caso hablamos de menos 285,8. Vale, aquí lo único que cuidado con los signos menos para no tener ningún tipo de problema, pues simplemente calculamos. Y esto nos sale menos 1644. Ahí puse un signo donde lo tenía. 1644,4 kilojulios por mol. Vale, pues ya tenemos el producto, tenemos el resultado final, solo nos falta el reactivo. Entonces lo que vamos a hacer es despejar de esta ecuación que tenemos aquí arriba y nos dice que la entalpía del reactivo será igual, pasa, como está restando, pasa para el otro lado sumando, y la entalpía final pasa para el otro lado restando. Entalpía del producto menos entalpía final. Sustituyo los valores, la entalpía del producto la acabo de calcular, menos 1644,4 menos la entalpía final que me la da el problema y me dice que son menos 1366,8. Vale, mucho cuidado con los signos menos. Este menos corresponde a la ecuación que estoy haciendo y este menos de aquí corresponde al resultado. Simplemente lo pongo en la calculadora y calculo. Pues esto me sale una entalpía de formación de menos 277,6 kilojulios por mol. ¿Por qué sé que directamente es del etanol? Porque en este caso la molécula de dioxígeno, su entalpía de formación es cero, ya que se encuentra en la propia Tierra. Ejercicio 5 del bloque de disoluciones. Lo primero que tengo que coger son los datos, en este caso la molaridad. Son 12 y la molaridad se mide también con la letra M. Es la concentración, me dan la densidad. Aquí acordarnos que la densidad 1,18 gramos por mililitro. Eso será fundamental en la formulita. Y en este caso con la densidad nos piden la riqueza que tiene esa concentración, esa disolución. Para ello me dan las masas atómicas, 35,5, U más si es una partícula, moles si es un gramo, si es un mol, y un gramo, vamos a poner un gramo por mol, gramo por mol. Formulita, la molaridad es igual a la densidad por la riqueza por 10 partido por la masa molecular. Lo primero que voy a calcular es la masa molecular. Al tener una molécula de cloruro de hidrógeno, en este caso tengo uno de cada, pues sería 35,5 más 1, sería 36,5 gramos por mol. Lo único que tengo que despejar en la formulita de arriba es la riqueza, pues la riqueza será igual a la molaridad por la masa molecular, es decir, esta que está en el otro lado se queda quieta, esto que está dividiendo pasa multiplicando y estas dos cosas que están multiplicando pasan dividiendo. En este caso, una vez sustituido, simplemente sustituyo los valores, 36,5, la densidad que es 1,18 y el numerito 10. Pues en este caso, si lo calculo todo, me sale 37,12% de riqueza. ¿Vale? Ejercicio 5 acabado, rapidito, recordar la fórmula y recordar también simplemente calcular masas moleculares. Ejercicio 6, también de los rapiditos, aquí simplemente añadir la fórmula, la variación de temperatura, el coeficiente
I y M. Vamos a recordar ahora qué es cada una de las letras. Vale, pues recordando un poco esta formulita, esta es la diferencia de temperatura que existe entre su punto de congelación y el nuevo punto de congelación, y es un factor de disasociación, cuánto se divide la molécula una vez se produce esa mezcla de disolución. La constante esta de aquí depende del material en el que se esté trabajando, la constante crioscópica, y M es la molaridad. ¿Qué era la molaridad? Pues exactamente lo mismo que la M mayúscula, molaridad. Lo que pasa es que en vez de medirlo en volumen, en este caso se mide en masa, en kilogramos, y por eso cambia la letrita, pasamos a una letra M pequeña. Pues simplemente copiamos los datos, el problema nos da la molaridad, la M pequeña, 1,5 moles por cada kilogramo. La constante también nos da el problema, en este caso 1,86. Y la diferencia de temperatura también nos da el problema, es decir, logra descender 5,58 grados. Importante, va en valor absoluto. Entonces en este caso estamos hablando de que hay una variación de 5,58 grados. Nos están pidiendo el factor de disasociación, la I, pues simplemente lo único que tengo que hacer es despejar, y será igual a lo que está multiplicando la I pasa dividiendo, y simplemente lo que tengo que hacer ahora es sustituir. 5,58 y esto está partido entre 1,86 por 1,5. Si yo realizo esa operación, pues me acaba quedando 2. Es el resultado, o en torno a 2. Entonces ahora simplemente el ejercicio lo que me da son dos moléculas. Me da esta molécula de aquí y me da esta molécula de aquí. Y me pide que yo identifique con el resultado de la I que me acaba de dar cuál de las moléculas es. Pues en este caso, esta de aquí abajo, si se separa totalmente, se acaban produciendo 3 moléculas, ya que tiene una de calcio y 2 de cloro. Entonces aquí tendría 3 iones. Una disasociación de 3. En este caso, si se separan, pues solo tienes una de cloro y una de sodio, por tanto, se disasociaría en 2 iones. Es decir, si tú separas una molécula en todas las partes posibles, en este caso tienes 3 moléculas, en 3 átomos, y en el caso de arriba tendrías 2 átomos. Pues ahora nos vamos simplemente al valor de disasociación que hemos calculado, en este caso 2, por tanto solo puede ser un cloruro de sodio. Pues pasamos al elemento de formulación para acabar el bloque de química. En este caso las valencias yo se las daré en el examen. El manganeso en este caso tiene 4. Hablamos de 2, 3, 6 y 7. Al decirnos que permanganato está actuando con su mayor valencia, en este caso con más 7. El potasio solo tiene 1, un más 1. Y en este caso estamos trabajando con el oxígeno en menos 2, ya que es una oxosal. Pues colocamos los elementos, el potasio siempre a la izquierda, manganeso, y en este caso el oxígeno, formulita, y vemos con cuánto actúa cada uno de ellos. El oxígeno siempre menos 2, manganeso 7, este 1. Intentamos que esta fórmula de 0, si yo coloco un 1, en este caso tengo que colocar aquí un 4. Pues tendría 4 oxígenos, 1 de manganeso y 1 de potasio. Seguimos, en este caso nos piden que lo formulemos. La forma más sencilla es a través de sistemática, bis, para indicar que están 2 veces, ¿qué molécula? El trióxido nitrato de níquel. Es la formulita más sencilla a la hora de nombrar. Pasamos al apartado C, ácido perclórico, igual que ocurría con los anteriores. En este caso entrarán solo oxosales. En el simulacro pues se ha añadido un ácido. Ácido quiere decir que está el hidrógeno, está el oxígeno con menos 2 y el cloro, en este caso perclórico, actúa con su valor
mayor valencia que 7, vas a encontrarte 4, más 1, más 3, más 5 y más 7. Pues en este caso sabes que está actuando con la mayor. Los ácidos siempre se colocan de esta forma, el no metal en el centro, el oxígeno a la derecha, y en este caso, pues igual que ocurría en el ejemplo anterior, hablamos de que tiene que haber 4 oxígenos para contrarrestar las valencias que tienen el cloro y el hidrógeno. Pasamos en este caso a la última, el apartado C. Nos dan a formular tris para indicar que están 3 veces ¿qué moléculas? Tetra, óxido, sulfato de dihierro, porque el hierro está 2 veces. Fórmula sistemática es la más sencilla de nombrar, simplemente teniendo en cuenta cuántas veces está cada uno de los elementos. Pasamos al bloque de física, en este caso plano inclinado. Tenemos una sonda que dice que está en una ladera inclinada respecto a la horizontal. Tenemos una plano inclinado, nos dice que son 40 grados, damos la gravedad, hablamos de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Nos dan el coeficiente de rozamiento, que eso es cómo se comporta el suelo a que algo se mueva a través de él. La masa por él, que son 5 kilogramos. Y en este caso también nos dan la aceleración y dice que desciende a 2 metros por segundo al cuadrado. Es decir, sabemos cómo está descendiendo en este caso la sonda. Vamos a hacer un dibujito como si fuera simplemente un objeto. Pues si hacemos los ejes, en este caso el peso siempre va perpendicular hacia abajo. Y en este caso perpendicular a la horizontal, es decir, a esta línea de aquí. Siempre la corta en un ángulo recto. Y en este caso pues vamos a sacar P sub I y P sub X. Pues en este caso desciende P sub X y aquí tenemos P sub I. ¿Vale? Pues lo primero que nos pide el problema es que dibujemos el diagrama de fuerzas y calculemos las componentes tangenciales y normales del peso. Pues vamos a calcular P sub X. P sub X será el peso por el seno del ángulo que forman. P sub I es el peso por el coseno del ángulo que forman. ¿El peso qué es? La masa por la gravedad. Seno de alfa, masa por gravedad por coseno de alfa. Una vez tenga las fórmulas desarrolladas, simplemente lo único que tengo que hacer es sustituir 5 por el valor de la gravedad, 9,81, por el seno de 40, 5 por 9,81 por el coseno de 40. Eso me da un valor de peso de, en este caso, de 31,50 para la componente X, 31,52 para la componente X, y para la componente Y hablamos de 37,57 newton. En este caso no me piden que dibuje el diagrama completo de fuerza y calcule las componentes tangenciales y normales. Calcula la fuerza tensora que está ejerciendo el cable sobre la sonda. Vale, hay un cable que está tirando hacia arriba. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Vale, vamos a ponerle otro color. Hay una fuerza que está tirando hacia arriba. En este caso no es suficiente para que el objeto suba, porque nos dice que la sonda está descendiendo. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de fuerza sabiendo que está yendo hacia abajo. Este sería el apartado A, el apartado B. Diagrama de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos? Pues tenemos la tensora que va hacia arriba, P sub X que va hacia abajo. Y como sabemos que está yendo hacia abajo, tenemos la fuerza de rozamiento también en sentido positivo. Pues simplemente vamos a darle hacia abajo el valor positivo, P sub X menos fuerza de rozamiento menos tensora es igual a la masa por la aceleración. Lo que vamos a calcular aquí es la fuerza de rozamiento, ya que sabemos que la fuerza de rozamiento es exactamente igual a el coeficiente por la normal, siendo la normal igual a P sub I. Entonces simplemente sustituimos, el coeficiente es 0,15
y la normal es P sub I, que es 37,57. Calculamos y nos saldría 0,15 por 37,57. Eso nos sale 5,63 newton. Siempre que hablamos de fuerza hablamos de newton. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir. P sub X es 31,52. La fuerza de rozamiento es menos 5,63. T no lo conozco y lo quiero calcular. 5 es la masa y 2 es la aceleración. En este caso despejo la T. Como está restando, cuidado aquí, lo que voy a hacer es que la voy a pasar para la derecha para que se quede sumando y este 10 va a pasar restando para el otro lado. Entonces 31,52 menos 5,63 menos 10. Eso me sale una fuerza de tensión de... Hablamos de 15,89 newton. ¿Vale? Acá habría que acabar el apartado B. Pues simplemente similar a como lo hacíamos en clase. En este caso la única diferencia es que me dan la aceleración, es decir, sé que va hacia abajo, por tanto he puesto los signos en función de hacia dónde se mueve el cuerpo. Ejercicio 9, campo gravitatorio. En este caso, clave tener las formulitas. Nos dan la masa del satélite, aprenderse las fórmulas, 600 kilogramos. Estabilizarse en una tierra. Los instrumentos de satélite registran que la intensidad, ¿vale? Nos dan la intensidad, que es la gravedad, 0,61 metros por segundo al cuadrado. Tenemos también los datos de la masa de la Tierra, 5,98 o 97 por 10 elevado a 24. Tenemos también los datos de la constante, 6,67 por 10 elevado a la menos 11. Esto está en kilogramos, esto está en el sistema internacional. Y en este caso el radio de la Tierra también lo conocemos, que es 6.371. El radio de la Tierra es 6,37 por 10 elevado a... Directamente me lo dan en 6,37 por 10 elevado a 6 metros. ¿Vale? El apartado A nos calcula el radio de la órbita. ¿Vale? Pues lo que vamos a saber es que si yo sé la formulita de la gravedad, en este caso es vectorial, pues lo único que tengo que ver es qué conozco y qué no. En este caso la masa es la del cuerpo grande, la gravedad en ese punto la conozco, me dice que es 0,61, la constante G la conozco, la R que es, la R corresponde al radio de la órbita, ¿vale? Este es el radio del planeta. Si nos hacemos un dibujito, tenemos la sonda aquí, esta R es la que nosotros conocemos, la R del planeta, pero la que nos están preguntando es la línea azul, es decir, el radio de la órbita. Eso es lo que nos están preguntando y nosotros la que sí conocemos es esa que está pintadita en blanco. Pues despejo, R está multiplicando, pasa dividiendo, está dividiendo, pasa multiplicando para el otro lado. Lo voy a hacer en dos pasos, por G partido por M, y ahora la gravedad, como está multiplicando, va a pasar dividiendo y me acaba quedando esta ecuación de aquí, donde conozco todos los valores. Lo único que tengo que hacer es sustituir. Si yo sustituyo, me saldría 6,67 por 10 elevado a la menos 11. La masa es 5,98 por 10 elevado a 24. Y el valor de la intensidad es 0,61. Pues simplemente, si yo calculo ese radio de la órbita, me estaría saliendo 2,55 por 10 elevado a 7 metros. Ese sería el apartado A. Apartado B. Determina la velocidad orbital y el periodo de revolución. Pues en este caso, formulitas que una vez conocemos el radio de la órbita, bastante sencilla, y el periodo sería 2πr partido por v. Pues simplemente sustituyo en la de arriba y sustituyo en la de abajo. 6,67 por 10 elevado a la menos 11. La masa siempre que es de la que está el que genera que algo orbite, es decir, la masa grande. 5,97 por 10 elevado a 24. Y la R, en este caso hablamos de que es la que calculamos antes.
2,55 por 10 elevado a 7. 2πr, pues hablamos lo mismo, 2pi por el radio, hablamos del radio de la órbita, 2,55 por 10 elevado a 7. Y para la velocidad voy primero a calcular el apartado de arriba, que me saldría una velocidad de 3.947,8 metros por segundo, y ese es el dato que pongo aquí abajo, 3.947,8, eso me acaba saliendo un periodo de 40.655,6, hablamos de segundos. Apartado B. Y ahora nos vamos al apartado C, que me dice la velocidad de escape necesaria desde esa misma altura para que el satélite abandone realmente la atracción terrestre. Pues nos está pidiendo la formulita de velocidad de escape. Recordar que la velocidad de escape es 2gm partido por r. Es exactamente lo mismo que la velocidad de órbita en este caso, pero añadiendo un 2 en el numerador. Pues si simplemente lo que hago es sustituir desde esa altura, así que se quiere lanzar desde la órbita donde se encuentra, seguimos utilizando la misma R, calculamos el apartado A. 10 elevado a la menos 11, la masa es 5,98 por 10 elevado a 24, con 97, perdón. Y el radio de la órbita 2,55 por 10 elevado a 7. Pues si yo pongo todo eso en la calculadora me acaba quedando 5.583 metros por segundo. Nos vamos al último ejercicio del tema nuevo. En este caso tenemos dos cargas. Lo primero que recomiendo siempre en este caso es dibujarlas. Nos dice que una de las cargas se encuentran en el 0, 0. ¿Vale? Carga 1. Y su valor es de... ¿Vale? Vamos a poner... Carga 1 es igual a menos 5. Esa letrita de ahí es por 10 elevado a menos 6. No se preocupen, en el examen yo se las daría. Y en este caso vamos a utilizar otro color. Nos dicen que la carga 2 se encuentra en el punto 0, 6. En este caso 0 de las X, 6 de las Y. En este caso carga 2 voy a utilizar. Y en este caso es también negativa. 2 por 10 elevado a menos 6. Vale. Ya tengo los valores de las dos cargas. Nos vamos al apartado A. También conocemos el valor de la constante, que en este caso es 9 por 10 elevado a 9, y en el sistema internacional el resto de unidades. Vale, pues nos dicen calcular el vector de campo en el punto 8, 0. Es decir, nos están pidiendo que lo calculemos en un punto, en este caso el punto, vamos a llamarlo punto A. Punto 8, 0, pues lo primero que vamos a hacer es calcular el campo. Para ello, como tenemos dos cargas, pues lo vamos a hacer primero con una carga y después con la otra. Vamos a empezar con la carga 1. Carga 1, colocamos la formulita del campo, Q partido por R cuadrado, y aquí tenemos el vector. Y simplemente lo que vamos a hacer es calcular primero la parte de módulo. Recordar, aunque las cargas sean negativas, el módulo siempre va en positivo. 9 por 10 elevado a 9. El valor de la carga, en este caso de la carga 1, hablamos de 5 por 10 elevado a la menos 6, siempre positivo en el módulo. La R, pues qué distancia hay desde donde está la carga al punto A. En este caso hay 8 al cuadrado. Simplemente sustituyo, me sale 703,13 newton partido por coulomb. Acaba aquí, no, vamos a empezar con la parte de vector. La carga 1 es negativa, entonces quiere decir, vamos a utilizar otro color. Utilizar el color azul, vamos a usar el amarillo. Va hacia la carga. Siempre que la carga sea negativa, va desde el punto hacia la carga. En este caso es una de las flechas las cuales solo tiene una dirección, es decir, va hacia la derecha o hacia la izquierda. O también valdría que fuera hacia arriba o hacia abajo. En este caso es más sencillo colocar el vector, ya que no hay ángulo. Cuando no hay ángulo, simplemente va a tener I o J, y en este caso signo menos porque está yendo hacia la izquierda. De tal forma que E1 será 703,13. Vamos a poner el menos delante, y newton partido por coulomb. Tenemos el menos delante. Vamos a calcular ahora el campo para la carga 2. Se hace absolutamente los mismos pasos. Lo que vamos a tener que hacer ahora es empezar con la formulita.
E2 será igual a la fórmula. Empezamos por el módulo de E2, 9 por 10 elevado a 9. La carga positiva siempre para el módulo. Y ahora la distancia. Ahora cambia un poco porque la distancia es el camino más corto hacia A. Entonces yo sé que esto mide 8, yo sé que esto mide 6, porque me lo da el problema cuando me dice los datos de cada una de las componentes, de tal forma que si yo calculo la hipotenusa, r cuadrado será igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, y eso me acaba dando un r, una distancia de 10. ¿Vale? En este caso simplemente 6 al cuadrado más 8 al cuadrado da 100. Vale, perdón, esto da 100. Y lo que da 10 es la raíz cuadrada de 100. Y esto da 10 metros. Entonces, como aquí lo tengo que poner al cuadrado, directamente podríamos poner 100. ¿Vale? Pues simplemente calculo y esto me sale un valor de 180 newton partido por coulomb. Hecha la parte del módulo para la carga 2, ahora lo que vamos a calcular es el vector. Nos vamos al dibujo. Carga negativa. Pues si es carga negativa, va desde el punto hacia la carga. Entonces aquí ya me queda el triangulito. Lo primero que voy a hacer en ese triangulito es el ángulo alfa. Pues para la parte de vector, yo sé que es coseno de alfa más seno de alfa. Estamos trabajando con E2. ¿Cómo calculo alfa? Con la arcotangente. Arcotangente, lado opuesto 6, lado continuo 8. Me sale un ángulo de 36,87. Bueno, una vez ya tengo el ángulo, voy a descomponer esa flecha verde que tenemos ahí. Para ello, quédense con el dibujo tal cual está ahora. Y esta flecha verde que tenemos aquí, lo que va a hacer es ir hacia la izquierda e ir hacia arriba. Estos son los dos movimientos que hace mi flecha verde. Pues mi flecha verde, como está yendo hacia la izquierda y hacia arriba. Vale, si me fijo en el ángulo, que ya lo conozco, este lado de aquí, el que está pegado, es con el coseno, va hacia la izquierda. Entonces tenemos U sub R será coseno de 36,87 y menos porque está yendo hacia la izquierda. Esta flecha roja corresponde a la letra I. Si una corresponde a la I, la otra corresponde a la J, más seno de 36,87 J. En este caso positiva porque la flecha va hacia arriba. Ya tengo el vector y en este caso ahora lo que tengo que hacer es multiplicar 180 por menos coseno de 36, E2 me acaba saliendo menos 144 y más 108 J. ¿De dónde salen estos valores? Simplemente he cogido el 180 y lo he multiplicado por coseno de 36,87. Eso me sale 144 y 180 por seno de 36,87 me sale 108. Las componentes, pues las que tenían cosenos y senos, y los signos, los que tenían cosenos y senos. Aquí dejaríamos el ejercicio, aunque si quisiéramos calcular el campo total, tendríamos que sumar componente a componente, en este caso solo la I, la J es la de la 2, de las dos cargas que hay, quedando como resultado final menos 847,13 y más 108, que se no cambia, J newton partido por coulombio, es la unidad la que se mide el campo. Este es uno de los ejercicios más largos, ir paso a paso, recordar siempre la parte de vector. En este caso lo recomendable siempre es intentar que el dibujo sea lo más claro posible. Si lo vas haciendo paso a paso, pues no se te va solapando.
Apartado B, mucho más sencillito. En este caso nos piden la fuerza electrostática que hay entre las dos cargas. La fuerza es un vector, tiene la parte de módulo. Módulo es, me dan absolutamente igual los signos, simplemente lo único que tengo que hacer es sustituir. 9 por 10 elevado a 9, el valor de una carga es, hablamos de 5 por 10 elevado a la menos 6, la otra es 2 por 10 elevado a la menos 6. ¿Qué distancia tienen las dos cargas? Pues si nos acordamos del dibujo anterior, tenemos una carga en el origen y la otra situada a 6 de distancia. Por tanto, la distancia es de 6 metros. 2,5, eso es lo que sale en la calculadora. Toda fuerza se mide en Newton. ¿Acaba aquí? No. El ejercicio tiene la parte de vector. Lo que pasa con la fuerza es un pelín más sencillo porque simplemente tengo que mirar el signo de la fuerza, de las cargas, perdón, y como son dos cargas del mismo signo, lo que acabo teniendo es una fuerza en sentido contrario, de repulsión. Se va a intentar alejar. Esta es la fuerza que hace la 1 a la 2, esta es la fuerza que hace la 2 a la 1. Esta parte de aquí abajo. Pues ya acabaría el ejercicio. Con el dibujo he puesto el vector y con el módulo he calculado los valores.